Buenos días, a continuación presentaremos todo lo referente a la cultura chibcha. Mi grupo está conformado por Daniela Velázquez, Angie Lloreda y mi persona que les habla, Heidi Zulay Garnica. Bueno, primero que todo voy a hablarles sobre la misión y visión de la Fundación Universitaria de la Arandina. Su misión es contribuir al desarrollo sostenible con calidad y pertinencia mediante la apropiación, aplicación y transferencia de conocimiento y la formación integral y permanente de personas, desde un enfoque humano y desde un pensamiento crítico y reflexivo. Su visión es que sea una institución de educación superior con impacto en las regiones de Colombia, reconocida nacionalmente por su contribución a la transformación social. Muchas gracias. Cultura chibcha. La familia comúnmente llamada chibcha, a la que pertenece la cultura muisca, pobló principalmente los territorios que hoy comprenden los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en la actual Colombia. Muisca se refiere a una nación de la cultura chibcha que formaba la Confederación Muisca. Al igual que las demás culturas preclásicas de América, los muiscas se encontraban en una transición entre nomadismo y sedentarismo. Desde 1500 a.C. llegaron a la región grupos de tribus con tradiciones agrarias y artesanales. Los chibchas habitaron el altiplano cundiboyacense por lo menos desde el siglo VI a.C. hasta la conquista española en el siglo XVI. Miles de sus descendientes aún viven en localidades del distrito de Bogotá, como Suba y Bosa, y en municipios vecinos como Cota, Chía y Sesquilé, lugares en los que vivían. La cultura chibcha habitó los altiplanos y valles de la cordillera oriental colombiana, principalmente entre el macizo de Sumapaz y el Nevado del Cocuy, a lo largo de los ríos Bogotá, Suárez y Chicamocha. La zona más poblada fue la sabana cundiboyacense, entre ellas Bogotá, Nemucón, Ubata, Chiquinquirá, Tunja y Sogamoso. El territorio de los chibchas abarca una superficie de 46.972 kilómetros, desde el norte de Boyacá, páramo de Sumapaz, y de las cumbres de la gama oriental, Valle de Magdalena, que limita el territorio de las tribus Paches y Pijaos. Formas de vida, economía, alimentación, trabajo, viviendas, lengua y escritura. Los chibchas tenían una economía sólida que le hizo uno de los pueblos más poderosos de la América posterior a la etapa clásica. Cuando los conquistadores españoles llegaron al territorio de la Confederación, se encontraron con un estado muy rico, con una importante tradición minera, con minas de esmeraldas, cobre, carbón y sal. El oro era importado, pero era tan abundante que se convirtió en uno de los materiales preferidos para la artesanía chibcha. Realizaban muchas obras de artesanía en oro y las ofrecían a la diosa Guatavita. Los mercados fueron importantes lugares para la Confederación Chibcha, dado que practicaban el trueque, en una sociedad agraria que tenía un sistema completo de riego. Su rica agricultura, minería, abundantes tejidos y cerámica les permitía contar con un excedente para sus intercambios. Realizaban ferias o mercados en cada pueblo y semanalmente concurrían a sitios determinados. Pescaban en las lagunas, cazaban venados, armadillos y dantas, domesticaron los conejos y los pavos. Usaron monedas circulares de oro para calcular el peso y las medidas empleaban hebras de algodón o hacían montoncitos y les fijaban precios. El idioma de los chibchas era el chibchano, muisca cogún o muisc cugún,
de la familia lingüística chibcha que se extendió por varias regiones de Centroamérica y el norte de Suramérica. Se expresaban con facilidad y su idioma era rico en matices. No tenían escritura, pero usaban signos y figuras. Desafortunadamente, con el tiempo y la extensión sistemática de su raza, tales sistemas de comunicación desaparecieron. Las construcciones muiscas eran hechas de barro y caña principalmente. Existieron dos formas generales, las rectangulares y las cónicas. Ambas poseían puertas y ventanas y contenían un mobiliario muy sencillo llamado barbacoa, hecho de paja también. Las construcciones de los caciques y jefes de la confederación eran de un tipo diferente a su vez, que contenían mayor comodidad y lujos. Cultura y religión. Eran una unidad cultural compacta y disciplinada. Los aportes de los muiscas a la identidad nacional colombiana son incuestionables, más aún porque la Confederación Chibcha no era otra cosa que la máxima representación político-organizativa de una familia y una cultura lingüística mayor. La religión chibcha contemplaba los sacrificios humanos, pero es probable que a la llegada de los españoles hubieran desaparecido. Los relatos de sacrificios humanos entre los chibchas son transmitidos por tradición oral, pues no existe un testimonio de primera mano que mencione un sacrificio humano contemplado a la presencia de los españoles. Cada familia debía ofrecer un hijo a los sacerdotes, que era criado por ellos como persona sagrada, y a los 15 años era sacrificado a Xue, lo que constituía un honor para la familia y para la víctima. Junto a las actividades religiosas, los sacerdotes participaban de la vida de la comunidad con recomendaciones acerca de la agricultura o mediando en casos de conflicto entre los líderes políticos. La adoración de los chibchas a sus dioses se hacía no solo en los templos, sino también al aire libre, en lugares bien señalados como determinadas lagunas, cascadas, grandes rocas o montañas. Los templos eran bohíos grandes en los que vivían los sacerdotes, quienes tenían dispuestos vasos de diferentes tamaños y formas para recibir las ofrendas, o bien figuras de barro con agujeros en la parte superior, o simples tinajas que se enterraban excepto en la parte superior, que se dejaba abierta hasta que se llenaba de tunjuelos de oro, esmeraldas, entre otras ofrendas. Los chibchas conocían el solsticio del verano, el día más largo que cae el 21 de junio. Era la fecha indicada para rendir culto a Suba, el dios del sol. El templo de Suba estaba en Sogamoso, la ciudad sagrada del sol y la sede de Iraca, sacerdote supremo de los chibchas. Una procesión de la corte de Zipa se dirigía al templo del sol, y el día era motivo de gran fiesta y alegría entre las personas del pueblo, quienes se pintaban el cuerpo y se embriagaban con chicha. Se hacían ofrendas a Suba para pedir por la bendición de las cosechas anuales. También era el único día en el cual la gente podía ver al Zipa, gran sacerdote. Los chibchas fueron hábiles tejedores de algodón e iban siempre vestidos. Tejían unas camisas cerradas que les llegaba poco más abajo de las rodillas, y encima se ponían unas mantas que comúnmente eran blancas, pero que en las personas con mayor jerarquía estaban pintadas con figuras negras y rojas. Los guerreros chibchas
llevaban en la cabeza cascos de oro, mientras que los hombres del común se cubrían la cabeza con pieles de osos y tigrillos, adornados además con plumas de todos los colores. Los hombres que pertenecían a la familia inmediata del Zipa llevaban sobre la frente medias lunas de oro o de plata, con las puntas hacia arriba. Alrededor de los brazos solían llevar brazaletes con esmeraldas incrustadas y la gente del pueblo llevaba manillas con huesos de animales. La nobleza llevaba narigueras y orejeras de oro, y todos se pintaban el rostro y el cuerpo con tintes naturales. Las mujeres usaban una manta larga que ceñían a la cintura con una faja, y sobre los hombros otra manta pequeña sujeta al escote con un alfiler grande de oro o de plata, que tenía un cascabel en uno de sus extremos, de suerte que los pechos quedaban casi descubiertos. Los hombres llevaban el cabello largo hasta los hombros, y las mujeres también lo llevaban largo y suelto. La mayor afrenta para un hombre o una mujer chibcha era que le cortase su cabello o que su cacique les rompiese la manta como castigo a algún delito. Además de los templos con sus ídolos, había templetes a los lagos y ríos, cuevas y montañas. En Colombia existía también el culto a los lagos sagrados. Estos lagos tenían algún tipo de asociación con las serpientes. A ellos se arrojaban ofrendas de joyas de oro, mientras el pueblo celebraba a su alrededor mediante música, incienso, borracheras y carreras. Estas últimas tenían un sentido religioso, como el juego de pelota entre las aztecas. En las fiestas de la primavera, el festival de la cosecha de maíz, el pueblo se entregaba a danzas con máscaras, con lágrimas pintadas y otros actos religiosos. También se practicaban sacrificios humanos en honor al sol. Generalmente se ofrendaban niños, que eran considerados mensajeros al dios y que servían para su alimento. Estructura social y organización política y administrativa. El pueblo chibcha estaba organizado en una confederación, que es la unión de estados, que mantiene su propia soberanía en el mayor órgano político. La confederación no era un reino, ya que no había monarca absoluto. Tampoco era un imperio, porque no dominan otros grupos étnicos o pueblos. En consecuencia, fue uno de los más grandes y mejor organizados confederaciones de tribus en el continente. Cada tribu dentro de la confederación era gobernada por su jefe o cacique. La tribu tiene su autonomía y era una celda de la confederación. La mayor parte de la tribu, pertenecientes a las mismas etnias chibcha, comparten la misma lengua y la cultura y se relacionan a través del comercio y están unidos por un ejército cuyo jefe es el Zipa o Saki. El pueblo chibcha, de hecho, se organizó en dos confederaciones. La Confederación del Sur, encabezada por el Zipa, tenían su capital en Bacatá, hoy Bogotá. Esta política incluye el sur de la mayor parte de la población chibcha y celebró mayor poder económico. La Confederación del Norte estaba gobernada por el Saki y tuvo su capital en Unza, hoy Tunja. Las tribus se dividieron en capitanías, gobernada por un capitán, y existen dos tipos, gran capitanía y menores de capitanía. El estado de capitán fue heredado por líneas maternas. Época de esplendor. Su época de máximo esplendor se extiende hasta el momento en el que llegaron a su territorio los primeros conquistadores españoles. Su cultura subsistió hasta 1541,
fecha en la que se culminó la conquista de su territorio por los españoles. Según la leyenda, el territorio chibcha era un lugar mítico, donde había grandes reservas de oro y los conquistadores españoles lo buscaron con gran empeño, atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado material era algo tan común que se despreciaba. Fueron muchos los conquistadores que murieron tras la búsqueda del dorado. Código de Nemequene. Código de Nemequene. El Código de Nemequene fue un conjunto de leyes promulgada por Nemequene, tercer Zipa al-Bakatá, quien gobernó entre 1490 y 1514. El Código de Nemequene se enmarca dentro del derecho indígena precolombino y consecuencialmente es muy similar a la noción occidental del derecho consuetudinario, para imponer el orden, la moral, la disciplina, la honradez, la ocupación, la probidad y la autoridad. Nemequene estableció un conjunto de leyes a lo mejor justas y necesarias por las circunstancias sociales, pero excesivamente inhumanas y crueles, con base en los usos, costumbres y tradiciones adoptada como derecho consuetudinario. Estableció su cumplimiento mediante procesos breves y sumarios con fallos inmediatos dictados por los caciques. El código legislaba sobre delitos contra el honor sexual con la tipificación de la violencia carnal, el incesto y la sodomía, la propiedad, la sociedad y la seguridad del Estado, además de algunas normas sobre el régimen patrimonial de la herencia y una especie de mandamientos o preceptos morales. No seas perezoso, no mientas, no robes, etc. Contemplaba la pena de muerte al violador si era soltero. Si era casado, sería deshonrado, obligando a su esposa a cohabitar públicamente con 2 hombres. A los incestuosos, si algún hombre incurría en este delito, sería metido en un hoyo estrecho lleno de agua acompañado de sabandijas que lo cubrieran, y encima una gran losa, donde perecería miserablemente. Y la misma pena se ejecutaría a la mujer, para que si el fuego de la lascivia los había obligado a romper los grandes parentescos, se le apagase del incendio con la frialdad del agua y la tierra, y quedasen sepultados los nombres y memorias de sujetos tan malos. Prohibía el abandono de la esposa. Además, se obligaba al marido a indemnizar a la familia de la mujer si ésta fallecía el día del parto. El homicida debía pagar con su vida por el crimen cometido, aunque fuera perdonado por los deudos de la víctima. Al que se mostraba cobarde en la guerra, se le obligaba a llevar vestidos de mujer y a ocuparse de los oficios que son propios de ella por el tiempo que dispusiera el Zipa. A la gente común no le era permitido usar ciertos vestidos ni joyas con el objeto de evitar el excesivo lujo. En herencias, todas las posesiones materiales que poseía el difunto se podían transmitir por vía materna a sus sucesores de la familia, y si no habían beneficiarios, pasaba al cacique. A los deudores morosos se les prohibía el uso del fuego. Sistema jurídico. Instituciones jurídico-sociales: clan, gentilicio, tibi, familia y matrimonio. El trabajo constituye la estructura fundamental del ordenamiento jurídico por su naturaleza comunitaria. Se derivan la mayor parte de las relaciones jurídicas del derecho. El pueblo chibcha cumplía fielmente un código de leyes cuya autoridad se le atribuye a uno de los gobernantes indígenas antiguos llamado Nemequene. Las leyes eran cortantes. El robo, la infidelidad y la mentira eran sancionados ejemplarmente, incluso con pena de muerte.
Asimismo, existía el derecho de propiedad privada y los bienes pasaban a los hijos y a las esposas, a excepción de los objetos de uso personal que eran enterrados con el cadáver del propietario. Denominación indígena de tierra. El gobierno de la comunidad se desarrollaba mediante una especie de despiadada monarquía. De la voluntad despótica del saque dependían vidas, bienes y honor de sus subordinados. Suyo era el territorio, la fecundidad de las tierras y el trabajo de los hombres. En la cultura chibcha se fomentó la igualdad de género, aunque en el círculo familiar el esposo era el jefe. Se llega a concluir que de alguna manera se dio una especie de matriarcado. Por ejemplo, en el asunto de sucesión de gobierno se regía por línea materna y la mujer adquiría derechos únicos como señalar periodos de castidad al marido y castigar con sus propias manos a los caciques por su delito. Normas de los chibchas. Los chibchas tenían normas que regían su comportamiento. Entre las principales estaban las siguientes: la obediencia a los gobernantes, la realización de cultos al sol o la luna, la defensa de la vida, el culto de los muertos, la obediencia a las personas mayores, la adecuada utilización de los recursos de la naturaleza, el respeto de los bienes ajenos. En los aportes jurídicos de esta civilización se puede constatar las semejanzas de las normas que establecía la cultura chibcha con el ordenamiento jurídico colombiano. Es de resaltar que en estos tiempos remotos persiste la fuerte influencia de la religión, lo cual se puede vislumbrar en la Constitución de 1886, que aunque no esté en vigencia, su contenido regía estrictamente en base a esta. Asimismo, esta cultura fomentó una serie de normas que regían el comportamiento de esta comunidad, similares a las normas constitucionales actuales. Entre ellas se encuentran la igualdad de género. Se le otorgaron ciertos privilegios al individuo como protagonista social, la obediencia a los gobernantes, la protección a los recursos naturales, la defensa de la vida, el respeto a los bienes ajenos y además de esto, el trabajo y la familia constituían la estructura fundamental del ordenamiento jurídico. Este modelo de reglas fueron de una u otra forma claves para la construcción del ordenamiento jurídico colombiano actual.